Hey YouTube, en este vídeo vamos a ver cómo diseñar nuestro propio 808 utilizando el operator de Ableton Live. El 808 es este sonido tan clásico utilizado en un montón de géneros de la música electrónica y que recientemente se utiliza en casi todos los temas de la música trap. En concreto es este sonido. ¿Vale? Es un sonido que tiene como la pegada de un bombo, pero además tiene esta cola que hace la línea de bajo. Vamos a ver cómo podemos nosotros diseñar esto utilizando solo Ableton Operator. Lo primero que voy a hacer es dibujar unas notas MIDI que serán mis disparos de bombo o de mi línea de bajo. Lo voy a hacer en Do, lo estoy haciendo en Do y lo voy a poner aquí y otra aquí, porque voy a hacer un ritmo como más de trap. Y le voy a colocar un operator en la pista MIDI. Y ahora esto ya suena. Vale, me está sonando una señal senoidal. Y me está sonando muy aguda. Entonces lo que voy a hacer es bajar la octava. Por ejemplo, C1. Vale, yo me voy a mi operator. Y aquí, para empezar, podríamos cambiar el tipo de onda que tenemos, el senoidal por defecto. Podríamos cambiar a senoidal de 4 bits, que ya tiene como más armónicos. Es como una distorsión, en verdad. Vale, el seno, el que pone sine, el seno es un señal senoidal puro. Vale, y en este caso el de 8 bits me gusta bastante, porque estos armónicos que tiene como una cola de armónicos, se parece bastante al que estoy buscando. Vale, pero esto es cada uno, lo podéis probar. Podemos probar con una cuadrada, por ejemplo, pero ya no consigues el mismo sonido, ¿vale? Pero esto ya depende de si tú quieres ir, bueno, tienes que indagar un poco y probar si quieres un tipo de sonido u otro. Yo en este caso, el seno de 8 bits. Vale, para empezar, suena como un bajo. Lo que quiero hacer es que me suene como un 808. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar la envolvente, el ADSR. Lo que vamos a hacer aquí es jugar con el release, que es el tiempo de bajada cuando soltamos la nota. Es decir, estamos aquí en el MIDI, esto va a empezar y cuando estemos por aquí, que ya no hay nota, que esta la hemos dejado, va a tener una caída de volumen. El release es la caída de volumen desde que dejamos esta nota de pulsar esta nota, o el timeline deja de leer esta nota hasta que aparece el silencio o la siguiente nota. ¿Vale? En este caso será el tiempo de bajada. Y lo que vamos a hacer es jugar con el tiempo de bajada. Es el release. Y tiene es como si fuera como una reverb. Lo voy a dejar por aquí. 6 segundos más o menos. Sí, ¿vale? Lo segundo que vamos a hacer es activar el Pitch Envelope. Si no sabéis el Pitch Envelope qué es, básicamente el Pitch Envelope lo que hace es modular el pitch, la nota de nuestra muestra, de nuestro sonido, ¿vale? En este caso del oscilador. Y lo que hace es, si lo ponemos al máximo, aquí nos aparece el pitch inicial y el de pico, que son 12 semitonos, que es una octava por arriba. Es decir, si lo activamos, ¿vale? Esto lo que nos hace es un movimiento, nos modula el pitch, nos empieza una octava por arriba y depende del decay, que es la cola esta que tenemos aquí, nos va a ir más rápido o más lento a bajar, ¿vale? ¿Vale? Yo lo voy a hacer un poco más interesante, lo voy a poner a 2 octavas por arriba, 24.
por ejemplo. Voy a bajar un poco más. Vale, algo así. ¿Vale? Ya tenemos un sonido bastante parecido al 808 típico de muchos temas. Y ahora lo que vamos a hacer es procesarlo para que tenga el cuerpo y la pegada típica de 808. Lo podríamos hacer con efectos, añadiendo efectos, pero el propio operator nos permite distorsionar y con el filtro podemos distorsionar. Así que lo que vamos a hacer es irnos al apartado de filtro y lo primero que tenemos aquí, podemos seleccionar el filtro para filtrar. En este caso no voy a filtrar, sino que le voy a decir aplícame una distorsión después del filtro. ¿Vale? En este caso estos son como algoritmos que hay diferentes y se tiene que ir probando uno a uno para ver qué diferencia hay, porque es como circuitos, emulan circuitos diferentes de distorsión, ¿vale? Yo me quedo con la primera, la OSR, y cuando activamos esto, antes teníamos el clean, activamos esto, aquí nos aparece filter drive, ¿vale? Esto es el nivel de distorsión que queremos aplicar a nuestra muestra, ¿vale? A nuestro oscilador. Yo voy reproduciendo y voy moviendo esto de aquí. ¿Vale? Estoy aplicando distorsión a mi muestra. ¿Vale? Lo voy a hacer muy sutilmente. Pero es que además este filtro nos permite añadir un shaper, ¿vale? Que es como si fuera otro tipo de distorsión. Nos añade como una señal distorsionada y nos la aplica a nuestra muestra. Entonces yo puedo añadir, por ejemplo, una fuerte. Solo con añadir esta fuerte ya se parece más a lo que estoy buscando. Y además tengo aquí el Shape Drive, que es para darle un poco más distorsión al shaper. Y podemos jugar ahora con las dos distorsiones. Por ejemplo, esto lo hago más suave. Creo que la hard mola. ¿Vale? Ya tenemos el sonido clásico de 808. Ahora podemos ir atrás, nos vamos al oscilador y jugamos un poco con el release para que no tenga tanta cola o que tenga más. Y incluso podemos cambiar el tipo de señal. Si le ponemos un seno puro, es más puro, es más... no tiene armónicos. Incluso podemos dibujar nuestros armónicos. Para hacerlo más personal. Vale, yo lo voy a dejar en 8 bits. Y ahora, cuando tenemos esto, ya tenemos el 808 creado, lo que podemos hacer es cambiar el tipo de distorsión. Lo podemos filtrar si queremos. Si no queremos como estos armónicos, estas frecuencias agudas que tenemos. Y le voy a dar un poco más de release. ¿Vale? Ya tenemos nuestro 808 creado. Ahora pues podemos venir aquí y cambiar algunas notas. ¿Vale? Esto que me está pasando hace como un rebote, es por el release. ¿Vale?
¿vale? Para que no nos pase esto, si queremos tiempos más grandes, tendríamos que ir a nuestro propiedades del operator, que nos vamos aquí abajo, y tenemos las voces, que son 6, lo dejamos en una voz. Y ahora ya no nos pasa, ya no tenemos el problema de antes, ¿vale? Esto sí estaba en 6, ¿vale? Se superponen, ¿vale? Si lo dejamos en una, no. Cuando le damos a otra nota, se desactiva la nota de antes, ¿vale? Importante, os venís aquí abajo y le dais a una voz. Y ahora podemos hacer ya nuestras melodías. Por ejemplo, y ahora se trata de jugar pues con las cosas que hemos visto. Podemos jugar con la distorsión, o el pitch envelope, por ejemplo. Ahora lo que veo yo que me sube demasiado, entonces le pongo 12, por ejemplo. O incluso lo dejo a 24 y le bajo el decay. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro 808 creado, súper fácil, con operator y sin ningún efecto añadido, ¿vale? Lo único que hemos añadido es distorsión, pero la propia distorsión que nos trae ya el filtro de nuestro operator. Ahora lo que podemos hacer sí que es ya añadir al gusto de cada uno. Por ejemplo, podemos añadir otra distorsión. Pero ya se trataría de hacerlo más personal y dinámico, ¿vale? Pero básicamente con solo operator habéis visto que podemos crear este sonido tan potente y tan habitual en muchos temas actuales. Así de fácil y rápido hemos diseñado nuestro 808 utilizando operator de Ableton Live. Si queremos que el sonido sea un poco más único y personal, podemos seguir jugando con las envolventes tanto del oscilador como del pitch envelope, y también con la distorsión que hemos añadido al filtro y también la distorsión del shaper. Además podemos añadir ecualizadores, compresores o incluso más saturación para darle algo más de cuerpo o algo más personal a nuestro sonido original. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el enlace a mi servidor de Discord, donde podéis compartir vuestros samples, vuestras dudas, vuestros vídeos, rutinas o lo que sea. Y también os invito a que suscribáis a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo.